Bueno, muy bien. Estamos en un nuevo capítulo de inversiones en el ABC de tu dinero, en nuestro canal de YouTube. Nuevamente con Federico Patusolo, ya lo tenemos como abonado. ¿Cómo te va, Ahí Federico? vamos, ¿Qué decís? fijo, fijo. Hola Nico, ¿todo bien vos? Muy bien, muy bien. Si bien la idea de la educación financiera es eh, quizás salir de los contextos y mirar en una perspectiva más amplia, bueno, sabemos que particularmente estamos, por lo menos en Argentina, atravesando una situación bastante particular, pero que refuerza, y con esto ya doy el paso al tema de hoy, refuerza el tema del interés por la dolarización de los ahorros, ¿no? Entonces, habíamos hablado en los videos anteriores de cómo podía un ahorrista intentar eh, dolarizarse. Bueno, así que hoy vamos a hablar de un tema que quedó pendiente, que es el tema de índices, ¿sí? Índices bursátiles, por llamar así, y vamos a explicar cómo funcionan, qué características tienen y cómo se pueden operar, ¿sí? Así que vamos a ir directamente al tema de hoy. Tenemos acá el título, Índices bursátiles, Federico. La idea es ir planteándonos este asunto. Perfecto. Bueno, acá estamos otra vez, ¿no? Otra vez. Eh, este creo que es un tema súper importante, no solo para los que invierten, sino también para los que por ahí están pensando en arrancar a invertir. Ujú. Eh, Creo que tiene aristas para los dos lados, para por ahí el que es un poco más arriesgado y por ahí también para el que es moderado. Pero Claro, bueno, ahí vamos. planteamos muchas veces, Federico, que la idea del mercado de capitales es como que tiene una orientación, un perfil en el tiempo, por lo menos, el horizonte de mediano o largo plazo. Pero bueno, vamos a ver cómo toman y qué bien lo explicamos o no, como para que el que se vincule con esto, aunque sea de la comprensión, sepa qué decisión debería tomar. Vamos a definirlo. Primero, vamos a ver Bueno, qué podemos hacer, qué operaciones sí, a cuáles podemos acceder, a cuáles no. Ver cómo, pues dice, ¿se puede? La respuesta vamos a anticiparla, sí, bajo algunas características. Y vamos a ver qué tipos de índices bursátiles se conocen. Explícanos a ver un poco, Federico, cuál es la idea del índice bursátil. bueno, ahí podemos ver la diapositiva, qué es lo que es un índice. Un índice es un grupo, una canasta de valores, son derivados o instrumentos financieros que representan y miden el desempeño de un mercado específico, clase de activos, sector o estrategia de inversión. ¿Qué queremos decir con esto? Representa un conjunto, por ejemplo, eh, hay una bolsa, por ejemplo, el S&P 500, que muestran las 500 empresas más relevantes de Estados Unidos. Entonces, lo que vamos a tener dentro de ese índice es un promedio de cómo se fueron moviendo esas empresas a lo largo del tiempo. Ujú. Eso es lo que representa el índice. Con diferencia obviamente de lo que es invertir por ahí en un activo directo. Esto representa un conjunto, puede ser, como dijimos hoy, de empresas o de diferentes tipos, que por ahí lo vamos a ver con el pasar de estas diapositivas, que no solamente tienen que ver en empresas, puede ser en actividades o en diferentes sectores. Bien. Eh, si pensamos en el esquema bursátil y el producto bursátil, por lo menos que históricamente fue el emblema, que es el tema acciones, ¿no? Eh, Hay una idea, ¿no? Como decís vos, este índice puede ser representativo de un sector de la economía o de empresas de un sector de la economía. O puede intentar, como muchas veces se habla, de el mercado en su conjunto, ¿no? Abarcar una gama más diversa de actividades, no solamente de un sector. Y ahí, en estos portafolios, en estas carteras, eh, aparece este tema de la diversificación que vos decías antes, ¿no?
Es decir, acá no es que yo estoy comprando o estoy siguiendo una acción o dos o tres acciones, sino que estoy siguiendo un índice que agrupa más acciones, más títulos, y de alguna manera esta idea de repartir estaría en juego, ¿no? Exacto, sí, sí, exactamente. Esa vendría a ser la definición, con obviamente las características que tienen este tipo de inversiones, que, que obviamente no se puede invertir directo en un índice, sino lo que vamos a tener que buscar algún activo subyacente, que Ujú. también creo que lo vamos a explicar más adelante. Bien. Eh, pensando en esto, en el tema de diversificación como un dato significativo, ¿no? De vuelta es importante algunos conceptos aclararlos, ¿no? Porque cuando decimos que estamos hablando de acciones, estamos hablando detrás de las acciones están las empresas, y las empresas tienen diversos riesgos, ¿no? Hay algunas empresas, como vamos a ver, de consumo masivo, otras tecnológicas, otras bancarias, etcétera, y la idea es de ir conformando una cartera que de alguna manera compense los mayores riesgos de uno con los de otro, etcétera, ¿no? Ir buscando un equilibrio, si no queremos llamarlo de otro modo, pero ir compensando acciones más riesgosas, es, digamos, que tienen un potencial de suba o de baja. También, ¿no? Cuando hablamos del riesgo es oportunidades donde el rendimiento puede ser mayor, pero también puede generar pérdidas al que participe comprando ese tipo de activo. No es un fondo común de inversión, no es un fondo común de inversión. Acá estamos siguiendo otra cosa, porque también a veces puede confundirse con esa idea, ¿no? Fondo común de inversión es otra cosa. Ya estamos hablando de que hay alguien que gestiona eso, ¿no? En un fondo común de inversión. Acá está, podemos, por decir, siguiendo la suerte del índice y siguiendo la suerte de las empresas en función de su comportamiento. Exacto, ¿Mm? totalmente. Bueno, pasemos a la otra. A ver, eh, ¿quién se vincula con el índice? ¿No? El que fuera, el que seleccione. Hay una palabrita ahí que se usa mucho, no solamente en finanzas, sino que en general, Federico, que es el tema del benchmarking, ¿no? Es decir, copiar algo, mirar qué hace otro, tratar de Exacto, replicar el accionar de otro, aunque no sea del totalmente. mismo sector donde yo me desenvuelvo, ¿no? Tratar de encontrar quizá mejores prácticas, en este caso, quizá encontrar mejores combinaciones de activos como para que el rendimiento sea más satisfactorio, Exacto, ¿no? exacto. Creo que es uno de las acciones que buscan por ahí los inversionistas ya un poco más avanzados, ¿no? De replicar un, un- un índice, digamos, ¿no? Alguna brecha. Exactamente. Ahí pusimos nosotros. A veces es copiar, a veces es referenciarse, ¿no? Vamos a dejar la pregunta del millón para el final, porque la pregunta del millón tiene un poco que ver con esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos limitamos a copiar y seguimos, como que nos abrazamos y vamos subiendo en el globo del mercado o bajando en el globo del mercado, eh, o lo buscamos como referencia y decimos, vamos a hacer algunos retoques, algunos hacen eso, ya finanzas avanzadas parecieron. Eh, algunos también, ya digo, analizan el diseño de sus carteras, van viendo, etcétera, qué comportamiento tuvieron lo que está dentro del índice, porque ya volvemos a decir, es una canasta, un grupo de, no es una sola, son varias. Así que bueno, ese tema tiene que ver con la gestión de los profesionales o de inversores individuales que quieren y tienen los conocimientos como para operar en esto. Ahora, comentemos un poco, a ver, los tipos, por llamar así, de fondos, perdón, de índices bursátiles que podemos encontrar, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí hay algunos de los que podemos llegar a encontrar. Por ejemplo, tenemos por bolsa, puede ser la bolsa de Estados Unidos, la bolsa de Alemania, de España, que son las más conocidas. Después, por sectores, que también son muy atractivas, que tienen que ver por el sector, por ejemplo, tecnológico, de electricidad, que son las más buscadas. Después, eh, el tema acá que hablamos que puede ser también por región. Está la Ujú. región del continente, después, a
ver, alguna más que me acuerde, Nico. Sí, hay algunos que tratan de replicar una especie de cartera mundial de acciones, ¿no? Tomando lo mejor de cada casa, por llamar así, ¿no? Eh, buscando ese tipo de cartera de activos. Y en cuanto a la ponderación, como dato, ¿no? Cuando decimos ponderación de activos, ¿qué significa? Significa que vos podés tener un grupo de acciones y podés decir, bueno, tengo 30, el IBEX, por ejemplo, en España, tiene 35 acciones. Bueno, vos podés decir, ¿cómo es la ponderación? Bueno, toman una acción de cada una de las 35 empresas que son elegidas y dividen. No, el precio no sale así. Está ponderado por la cantidad o bien de operaciones o de liquidez, de capitalización de las empresas que están involucradas. Por lo tanto, no todas las empresas que están dentro de esa cartera tienen el mismo peso relativo. Es decir, si le va muy bien a una empresa y pesa mucho, te arrastra el índice. Si es un índice que no tiene ponderación, un tema para mirar, es decir, muy buena chiquita o una grande, si no hay ponderación, es decir, no está influenciado por el peso o el tamaño de esa organización, la incidencia es menor. En el caso del IBEX, de 35 empresas, hay 5 que explican el 50% del comportamiento del índice y 30 que acompañan, si quieres llamar así, ¿no? 5 que Claro. manejan el fuerte del negocio y otras que hacen de acompañamiento porque son, como digamos, socios minoritarios del paquete. Eh, Expliquemos esto ahora. Si uno se interesara en el marco de una diversificación general de su cartera y decidiese no comprar acciones en particular y quisiera seguir algún índice, ¿cómo lo puede hacer, Federico? Bueno, acá la realidad es que la particularidad que tienen los índices es que uno no puede comprarlo de manera directa, sino que lo va a tener que hacer a través de algún derivado. En la Argentina, ya sea a través de los futuros o si estamos hablando desde el extranjero, a través de CDR que representan obviamente un ETF, que lo charlamos por ahí más que nada la semana pasada. Siempre todos estos tipos regulados por la Comisión Nacional de Valores. Ujú. Y acá podés entrar, digamos, si uno quisiera comprar, por ejemplo, o participar del índice de, de SP 500, ¿no? Standard Poor's 500. Eh, Puede entrar en pesos o en dólares. Exacto. Sí, sí. Bien. Y lo hace a través de un CDR, esto para aquellos que quieran curiosear y tienen alguna aplicación de algún broker, ver, lo tendrán que buscar en la aplicación, en la parte que tenga que ver con CDR, y buscar qué oferta de índices están disponibles en cada país, ¿no? Porque esta modalidad puede tener distintas aplicaciones en otros países que no sean de Argentina. Eh, la regulación es un tema importante, ¿no? En tiempos donde hubo caída de bancos, ¿no? En Estados Unidos, hay preocupación en muchos lugares respecto de la dinámica de los mercados. Es decir, saber que es un activo que tiene una regulación distinta, me parece que es un tema no menor. El caso de futuros, menciono esto y vamos ya cerrando esta presentación. El caso de futuros es, para el caso, por ejemplo, en Argentina, si vos querés, y si yo puedo participar o seguir el índice Merval, sí, no va a ser a través de CDR, va a ser a través de mercado de futuros. ¿Sí? Va a ser a través del mercado de futuros, lo cual para algunos puede sonar demasiado extraño, pero nuestra obligación es mencionarlo. Así que este es el tema. Y a modo de cierre de este video, uno podría preguntarse, Federico, ¿no? ¿A qué aspira uno que sigue un índice? Es decir, que sigue, en definitiva, que pone dinero para seguir un índice bursátil. Va por los dividendos, ¿sí? Le interesa hacer trading, ¿no? Operar en corto y entrar y salir, ¿no? Veo cuando el mercado baja, me parece interesante oportunidad para entrar y después cuando sube
salgo, o una idea de esperar que ese índice se valorice, aumente y, bueno, tener lo que llamamos nosotros una ganancia de capital cuando el precio de ese activo en el tiempo vaya creciendo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Seguimos al mercado o le queremos ganar? ¿Quién lo puede hacer esto, te parece? No, ¿Para qué, la qué realidad es que preparación tendría que tener el que quiera hacer una u otra cosa, ¿no? no, totalmente. Creo que la diferencia entre uno y otro es la dedicación, el estudio que uno y el empeño que le ponga, porque para ganarle al mercado, obviamente requiere tiempo, a no ser que tengas una suerte, pero no creo que esa se repita. Sí, Pero la realidad que por ahí lo que tienen los índices, más si estamos hablando de un largo plazo, es más o menos respetar un comportamiento a lo largo del tiempo, digamos, por sobre todo los índices más conocidos. claro. Lo- este Ahí, tiempo. pensamos en estudiar, ¿no? Estudiar y entender el comportamiento de los activos en los mercados, ver curvas, no variarse, diferenciar los colores, ¿no? Cuando comparás el comportamiento de dos o tres índices, a ver en el tiempo, eh, digamos, cuáles te pueden resultar más atractivos. Cada uno después se inclina por la escuela, si querés llamar así, de análisis técnico o no, que le resulte más familiar o más, que coincida más con sus expectativas, ¿no? Sin desconocer eh, todos los factores hoy cada vez externos, cada vez más relevantes que, que impactan en el precio de los activos financieros, ¿no? Ahí me Totalmente. parece que, Además, hay que saber que cuando uno va a entrar en este tipo de inversiones, siempre lo decimos, va a estar asesorado por algún agente de bolsa y utilizarlo también, ¿no? como diríamos, para eso le pagamos, ¿no? Exacto, que no sea solamente la comisión por la compra y la venta, sino que por lo menos tengamos algún asesoramiento, por lo menos al arranque, al Claro. inicio. Sí, sí. La idea de la educación financiera es comprender, ¿no? Porque decimos, hemos ido haciendo como un camino en estos videos donde decimos, hay una, hay oportunidades, por lo menos para que la persona entienda, que si se quedan dólares, por ejemplo, y los atesora, pierde valor. Bárbaro. Digamos, finanzas para principiantes. Lo más Después, común, lo ¿no? más común. Lamentablemente sí, hoy hay una conducta de atesoramiento porque no se sabe a veces dónde invertir. Después, bueno, los que van dan un escaloncito más. Finanzas 2 si querés, y después Finanzas 3 y algún posgrado de educación financiera que vaya haciendo como para decir si está en condiciones de invertir en algo que puede tener fluctuaciones de precio y que en alguna medida pueden ser significativas. Y cuando hablamos de fluctuaciones de precio, estamos hablando de ver que sus ahorros aumenten o caigan, ¿no? Que pueda Totalmente, tener menos de lo que puso. totalmente. Pero bueno, si hablamos de finanzas, sabemos que todo riesgo tiene su precio. A mayor Exactamente, riesgo, mayor premio. Por lo general, esa ecuación se respeta. exactamente. Hay que tener presente siempre eso, ¿no? No dejarse atraer por los títulos donde te muestran las grandes oportunidades de empresas que quizá ganaron en el pasado, pero no van a volver a reproducir ese resultado o ese rendimiento en el futuro. A modo de cierre, y agradeciéndote nuevamente, Federico, que hayas participado de este ciclo de inversiones, No, hoy ni la leía invitación. que Facebook y todo su grupo, Meta, eh, sigue con la política de despidos, ¿no? Y me lleva al índice Nasdaq, las tecnológicas, y revisar ahí qué está pasando, ¿no? Que en un índice donde hay acciones que están, de empresas que están llevando adelante una política, y por el otro lado, Apple, que está entrando de lleno al negocio financiero, ¿no? Y remunerando las cajas de ahorro, no imposiciones a plazo, sino las cajas de ahorro con la tasa más alta que existe en el mercado, ¿no? Jugando fuerte, jugando fuerte. Digo, ahí hay que ver el índice en su conjunto cómo se mueve y adentro ver qué pasa con cada una de por lo menos estamos hablando de las Big Tech, ¿no? Los grandes jugadores tecnológicos que están funcionando hoy. Ah, y además, detrás de eso, ¿quién está, no?
El uno, Exactamente, exactamente. el uno Bueno, hoy por hoy. Federico, agradecido Bueno, Nico, nuevamente. Te vamos a volver a gracias. convocar para seguir hablando de inversiones y esperemos que Vamos, el agua se tranquilice un poco. siempre aprendiendo. Genial. Dale, buenísimo, Fede. Muchísimas Gracias, gracias. Nico. Nos Dale, vemos. adiós.